Nosotros fundamos Leafnoise en el año 2014 con un objetivo claro, que era generar una herramienta para abrir y desarrollar procesos administrativos, ¿no? Yo particularmente trabajé 10 años en la administración pública y había identificado un patrón que tenía que ver con el rápido despliegue de formularios y procesos que llevaban una unidad de medida de años, ¿no? Entonces veía que era muy necesario generar una plataforma para que podamos deployar un trámite en semanas, digamos, ¿no? Bajar a ese nivel, ¿no? El primer desafío que tuvimos tenía que ver cómo hacíamos para que las personas dentro de ANSES puedan generar un trámite desde la web y puedan resolverlo de una manera inteligente. Con la aplicación de AI lo que logramos hacer es que vos podés sacarle una foto a la libreta, enviarla y hay un algoritmo que para nosotros es lo que denominamos una atención asistida, que lo que hace es clasificar si subiste una foto de un perro primero, ¿no? Si realmente es una libreta de AUH, y una vez que interpreta eso pasa a siguientes etapas, ¿no? Vamos a decir, a interpretar los dígitos escritos a manos de la matrícula del médico y vamos a validar con esos dígitos si el médico es un médico válido para lo que estamos pidiendo. Analizamos con eso también la fecha de regularidad de un alumno, ¿no? Para ver si es válida o no. Y ahí le fuimos aplicando un montón de capas, ¿sí? En donde lo que sucede es que el 70% de las imágenes que procesamos, que son 10.000 por día, logramos clasificarlas, ¿no? Y desde ese lado podemos hacer de que una imagen pueda seguir su proceso normal para que después en la liquidación de AUH tenga todo el pago correcto, o si vemos que hay algo que nosotros no supera el umbral que esperábamos, pasa a un back office para que alguien lo pueda interpretar, ¿sí? Y esto no es digamos una regresión de alguna manera, ¿no? O sea, sino que lo que logramos es que la persona no tenga que asistir, no tenga que pedir un turno, no tenga que cruzarse con esa barrera que hoy en día estábamos teniendo, ¿sí? A lo cual para nosotros es vital aplicar procesos de AI sobre procesos administrativos, ¿sí? Otro de los casos es el mismo esquema para certificados de escolaridad. También tenemos muchos casos que tienen que ver con la asistencia, ¿no? Al operador, ya no pensado en el ciudadano, sino pensado en el operador. Un operador hoy en día ingresa a una solución en donde tiene que entender qué es el pedido que me está haciendo, cómo tengo que rotar este proceso, a quién se lo tengo que mandar y todo lo demás. Entonces ahí lo que aplicamos son algoritmos de sugerencia, en donde podemos sugerirle de que este trámite, por los datos que cargaron, por toda la situación en sí que tiene el trámite, sugerimos que lo envíe a tal dependencia, a tal oficina, y le damos un seguimiento. Hoy en día que necesitamos recursos especializados y demás, logramos que las herramientas de alguna manera capaciten a las personas que están trabajando dentro de las organizaciones, ¿sí? Si tuviera que definir los principales beneficios, realmente como primer punto hablaría del ahorro de tiempo, de recursos, de energía, ¿no? Lo que hablábamos, tema de convertir un trámite en algo que para nosotros sea más que mandar un mensaje, ¿sí? Optimizar recursos, trabajar en captar recursos y traerlos de este lado, digamos, de la parte de informática, digamos. Eso es un punto súper importante para la economía regional que realmente lo necesita, ¿sí? Y otro de los puntos sumamente importantes tiene que ver con un tema de costos, ¿no? O sea, digamos, si medimos las 5 millones de atenciones que ahorramos con esta tecnología, estamos hablando del bolsillo de un ciudadano que se tiene que mover, que tiene que perder un día de trabajo, que nosotros desde el lado del organismo tenemos que brindarle una oficina, tenemos que hacer que un operador más un supervisor más un gerente pueda aprobar eso. Entonces tiene un costo enorme, digamos, ¿no? Entonces ese es un punto súper importante, es el ahorro de costos. Sobre esos beneficios, también lo que tenemos que marcar, digamos,
es la agilidad, ¿no? O sea, la manera de tomar el trámite del lado del ciudadano, ¿no? O sea, hay muchas encuestas que dieron positivo todo este cambio, ¿no? Para poder realizar el trámite en minutos, ¿no? En cuanto a los desafíos que hoy en día nos encontramos con los procesos de AI, digamos, que hoy en día estamos visualizando, digamos, yo lo resumiría en una palabra hoy en día, que es la regionalización, ¿sí? Hay muchos productos que vienen con una caja negra cerrada en donde nos dicen, bueno, mira, la realidad es que con este producto vas a poder interpretar texto, ¿no? Nos pasó un caso puntual, digamos, en donde vas a poder interpretar texto, vas a poder extraer entidades. ¿Qué significan extraer entidades? Es poder, de un contrato de alquiler, poder leerlo y que podamos decirnos quién es el contratista, quién es el contratante y diferentes entidades, ¿no? Resulta que hay muchas implementaciones de ese tipo, pero tienen un límite, ¿no? En donde ese accuracy no puede subir más, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque están entrenadas con dataset de personas que escriben y redactan de una manera similar a la nuestra, pero no como los argentinos, ¿sí? Nosotros entrenamos el algoritmo para poder identificar los dígitos de las fechas de regularidad o las matrículas de los médicos con un dataset que el primero que teníamos era un dataset del correo de Estados Unidos, después nos pasaron, compramos en realidad un dataset de imágenes de un producto de Holanda. Resulta que llevamos un buen accuracy, llevamos entre 72 y 74% de accuracy de la lectura del dígito una vez que lo captábamos, pero no podíamos subir más. No había manera de darle hiperparámetros a la red ni ningún punto en donde podíamos subir más. Empezamos un análisis muy en detalle y nos dimos cuenta que en realidad los argentinos escribimos de otra manera los números que Europa y que Estados Unidos, ¿no? Particularmente hay una diferencia entre el 1, el 4 y el 7, ¿no? Que nosotros el 4 es una casita, nosotros la casita no la hacemos. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que no servían esos datasets, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, si queremos mejorar esto y queremos realmente sacar a la gente, tenemos que generar un dataset argentino, ¿no? Al cual logramos entrenar ese dataset y sin darle ningún hiperparámetro pasamos del 72-74 al 85, ¿no? A lo cual este concepto que hablábamos antes de la regionalización pasa muchísimo, ¿no? O sea, y es un desafío y grande, digamos, ¿no? Y me parece que ese es el desafío, ¿no? Eso que trae agarrado como también otro desafío es entender que hay que invertir para eso, digamos, ¿no? Porque muchas veces un proyecto no nos paga eso. No nos va a pagar un proyecto generar un dataset de 200.000 imágenes de imágenes con números. Tampoco nos va a pagar que podamos entender la gramática argentina. Entonces, ese es un gran desafío, convencer al cliente que necesitamos cierta parte, trabajar con las cámaras, trabajar con el gobierno para poder generar base de conocimiento y que estos algoritmos después nos ayuden a entrar en otra escala, ¿no? Si hablamos de procesos grandes, como por ejemplo el procesamiento de lo que son precios claros, ¿no? Precios claros, tuvimos que procesar 17.000 millones de registros, ¿sí? Que son básicamente todos los precios que los supermercados hace 5 años fueron informando diariamente sobre los productos de una mencionada canasta básica. Para poder lograr ese análisis y una concepción de un criterio único sobre cómo queríamos llevar los valores y las métricas, eso, tuvimos que sí o sí trabajar con algoritmos de AI para aplicar todo tipo de conceptos y métricas que me referías con la inflación, con productos en falta y demás, ¿no? Otro de los casos sumamente importante tiene que ver también con todo lo que son los procesos de los turnos de administración pública, digamos, detectar el fraude. Vamos al caso de expediente electrónico, ¿no? Nosotros tenemos una solución de expediente electrónico implementados en muchos lugares importantes, ¿no? Entonces, primeras reuniones de expediente electrónico es, no, ¿cómo voy a segurizar el expediente electrónico? A ver, lo que yo les trato de transmitir es, hoy en día, un expediente papel
la seguridad que tiene es nula, ¿no? Entonces, vayamos a crecer un primer eslabón y después el segundo eslabón, porque si no lo que sucede es que los proyectos se terminan pasando el tiempo y demás, más recursos asociados más a lo que tiene que ver con la seguridad que con el core que estamos hablando, que hoy en día, mientras dejamos correr eso, tenemos una falencia en seguridad muy importante, ¿no? Entonces, muchas veces lo que intentamos hacer nosotros es poner en la balanza y decir, ¿qué es lo que hoy tenés? ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer? Y dejar un roadmap armado para cómo vamos a ir trabajando en la seguridad del proceso que estamos abordando, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el futuro nosotros? Es que el día de mañana o más en lo inmediato, o lo mediano, digamos, lo que vemos es que un trámite va a ser una secuencia de etapas, ¿sí? Que muchas de esas etapas van a ser automáticas, muchas van a ser un algoritmo que nos va a devolver un análisis como citábamos antes, libretas en su primera etapa de validación. Y otras sí van a seguir siendo manuales, ¿no? Capaz que no como las conocemos, digamos, ¿no? No tenemos que entrar a una página web y cargar un formulario. Va a ser probablemente por una mensajería, alguna aplicación de mensajería, en donde nosotros hoy en día las soluciones de AI o atención asistida que vemos, como un chatbot, normalmente es una pregunta y una respuesta, ¿no? O sea, vamos preguntando, respondiendo, preguntando, respondiendo. Lo que nosotros apuntamos con nuestra solución es que en realidad existe un proceso detrás de eso y que para nosotros sea una pregunta y una respuesta, pero por detrás existe el proceso para que si nosotros tenemos que sacar, nos tenemos que jubilar, vayamos trabajando con preguntas y respuestas y que del otro lado exista un tracking general de todo el proceso, desde que nosotros intentamos, mandamos el primer mensaje, se fue generando el proceso, alguien lo evaluó personalmente, otro fue un algoritmo y demás, y la devolución de eso siempre sea desde nuestro teléfono o nuestro dispositivo que tengamos en ese momento, digamos, ¿no? Es muy importante poder, dentro de nuestro roadmap de proyecto, segmentar los roles que tenemos y capaz que inclusive económicamente nos va a servir porque podemos capacitar en alguien en limpieza de datos que no tiene un skill muy alto, digamos, y lograr que el proyecto nos cubra mucho con ese perfil y nos sea mucho más rentable, digamos, ¿no? Y podamos aplicar esa diferencia en invertir en modelos mucho más complejos, ¿sí?